Continuaremos este estudio que tiene por título El caso de panes sin levadura, Hamatzot, pero teniendo en cuenta su aplicación, especialmente su aplicación espiritual. Para empezar este tema, tenemos que recordar lo que leímos acerca de lo que es panes sin levadura. Aquí en este libro de Ezequiel nos narra o nos recuerda lo que el Eterno pues le dice al pueblo en el capítulo 21 acerca del tema. Y dice de nuevo de esta forma: el día 14 del mes primero, o sea, del primer mes del año, en el mes de Aviv, tendrán el Pesaj, o sea, hacen el Pesaj, sacrifican al animal que va dedicado al Eterno entre las dos tardes, como lo hemos aprendido. Y luego será lo que es el día siguiente, el inicio de lo que es panes sin levadura. Por eso dice aquí, fiesta de 7 días y comerás panes sin levadura. Y habíamos hablado que el Eterno siempre nos recuerda la importancia de nosotros como parte del pueblo de Él, de participar o conmemorar o recordar lo que son estas fechas especiales, estas Moadim especiales. Y ahora en este momento vamos a ver cómo es que el Eterno también utiliza estos Moadim o estas fechas especiales como esa práctica que los hebreos adoptaron hasta que llegara a su cumplimiento. Y no solamente su cumplimiento total y absoluto, pero también para seguirlo practicando hasta que nuestros cuerpos sean completamente transformados. Entonces, vamos a ver cómo es que el Eterno también nos enseña que estas fechas especiales o estas micro que sirven como escenario para practicar, para repasar, para recrear, nos sirven para dominar nuestro ser, para controlar nuestro cuerpo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de Shemot o Éxodo, capítulo 29, vamos a leer desde el verso 1 de la siguiente manera. Dice, esto es lo que harás para consagrarlos, o sea, para apartarlos. Recuerde que la palabra que está detrás de esta traducción al español de consagrar o santificar es la palabra hebrea kadosh o kodesh, que básicamente se puede entender también como separados para el Eterno. Mire, esto es lo que harás para consagrarlos. Mire lo que dice, para que me sirvan como Kohanim. O sea, está hablando de que cierto grupo de personas iban a ser separados para el Eterno. Pero mire cómo el Eterno le dice al pueblo de Israel que estas personas que él quería como sacerdotes o Kohanim deberían ser separados para él. Mire el proceso. Dice, toma un novillo y 2 carneros sin defecto. Mire lo que dice, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite y galletas sin levaduras untadas con aceite. Esto nos va a, por lo menos, a dar algunas pinceladas para entender que el Eterno desde el principio está lanzando o dando un mensaje a su pueblo para que entendamos que el presentarnos a Él es sin ningún tipo de levadura. El Eterno quiere que el que se presente a Él, el que se aparta para Él, el que se consagra para Él, el que se santifica para Él, que es lo mismo, lo haga
despojándose de todo tipo de levadura. Y esto, como dije anteriormente, son pinceladas para que sepamos cómo el Eterno desea que el que se acerque y se aparta para él esté. Esto solamente es parte de lo que el Eterno quiere que nosotros sepamos. ¿Cómo es que nosotros podemos ser recibidos? Tenemos que empezar entonces a tener en nuestra mente y en nuestros corazones que debemos de despojarnos de todo tipo de levadura. Entonces, aunque obviamente aquí lo está diciendo al pie de la letra, o sea, a lo literal, obviamente que eventualmente vamos a ver que también tiene su aplicación espiritual, porque de una u otra forma esto tiene un significado. O sea, esto no es que se da porque es que el Eterno se va a comer los panes sin levadura. No es que el Eterno ahora le pide al pueblo, bueno, tráeme panes sin levaduras, tortas sin levadura, galletas sin levaduras, porque tengo hambre de eso, tengo antojitos de eso. Obviamente que no. Esto tiene su significado y el significado detrás de eso, obviamente que es espiritual. Es para enseñarnos de que el Eterno, que se acerca a Él, que se devuelve a Él, o sea, que se arrepiente a Él y se aparta para Él, tenga esto en mente. Y más adelante podemos leer también, desde el verso 22 dice, luego tomarás el sebo del carnero, la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo que está sobre el hígado, los dos riñones, con el sebo que los cubre y el muslo derecho, porque es el carnero de la investidura. También tomarás de la cesta de los panes sin levadura, que estás delante de Yahweh, un pan, una torta de pan amasada con aceite y una galleta. Pondrás todas estas cosas en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y las mecerás como ofrenda mecida delante de Yahweh. Entonces, volvemos de nuevo a ver de que el Eterno le dice a Moisés que haga eso como representación de lo que se explicó anteriormente, que el Eterno quiere que aquel que haga parte de su pueblo, en este caso aquel que se consagra para él, aquel que se santifica para él, aquel que se aparta para él, entonces se despoje de todo tipo de levadura. Y lo interesante es que también añade lo que es la carne como mensaje profético de hacer morir lo carnal. ¿Por qué? Porque la carne iba a ser completamente quemada. Entonces vemos cómo esto tiene una aplicación profética. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Vaikra o Levítico, en el capítulo 8, desde el verso 2, vamos a ver, vamos a leer desde el 1. Dice, Yahweh habló a Moshe diciendo, toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los dos carneros y la cesta de panes sin levadura. Reúne luego a toda la congregación a la entrada del tabernáculo de reunión. Moisés hizo como Yahweh le mandó y la congregación se reunió a la entrada del tabernáculo de reunión. Entonces Moisés dijo a la congregación, esto es lo que Yahweh ha mandado hacer. Y esto es con relación a la escogencia de Aarón y sus hijos para el cargo de Kohanim, o sea, sacerdotes, y Cohen Hagadol, lo que es el sumo sacerdocio. Luego más adelante dice, el del 22, dice, después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho.
Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Después tomó el sebo de la rabadilla, el sebo que cubre las vísceras, el sebo del hígado, los dos riñones con el sebo que los cubre el muslo derecho. De la cesta de los panes sin levadura que estaba delante de Yahweh, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y galleta y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Igual que se había narrado anteriormente. Y así de igual forma aparece en el libro de Bamidbar o Números, para que se dé cuenta cómo es que el Eterno le mostraba al pueblo de una forma más literal, más gráfica, de cómo es que ellos debían presentarse delante del Eterno y qué era lo que significaba gráficamente lo que era la levadura. Y en Bamidbar o Números capítulo 6, en el verso 17, vamos a leer lo siguiente. Dice, también ofrecerá a Yahweh el carnero como sacrificio de paz, junto con la cesta de tortas sin levadura. De nuevo, se acercaba al Eterno, la mayoría de esos sacrificios que tenían que ver con animales o con harina. La harina o el tipo de producto que se hacía con harina tenía que ser sin levadura. De igual forma, podemos leer, por ejemplo, en el libro de Vayikra de vuelta o Levítico, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante. Miren lo que dice. Cuando presentes una ofrenda vegetal cocida al horno, esta será de tortas de harina fina sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levaduras untadas con aceite. Si presentas una ofrenda cocida en sartén, será de harina fina sin levadura y amasada con aceite, la cual partirás en pedazos y derramarás aceite sobre ella. Es una ofrenda vegetal. Si presentas la ofrenda cocida en cacerola, será de harina fina con aceite. Traerás a Yahweh la ofrenda hecha de estas cosas y la presentarás al sacerdote, o sea, al Cohen, el cual la llevará al altar. El Cohen o sacerdote tomará de la ofrenda de la porción de ella como recordatorio y la hará arder sobre el altar. Es una ofrenda quemada de grato olor a Yahweh. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas para Yahweh. Y dice en el 11, ninguna ofrenda vegetal que presenten a Yahweh tendrá levadura, pues no presentarás ofrenda quemada a Yahweh de cosa que contenga levadura o miel. Si vamos aquí mismo en el libro de Vayikra o Levítico, ahora en el capítulo 6, desde el verso 16, vamos a ver lo siguiente. Dice, lo que sobre de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura será comida en un lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No será cocida con levadura. Yo la he dado como porción para ellos de mis ofrendas quemadas. Es cosa muy sagrada, como el sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Entonces vemos una vez más de cómo el Eterno ya les estaba hablando gráficamente lo que era la levadura, para que ellos entendieran de cómo que debían presentarse delante del Eterno.
Y obvio, ahorita vamos a ver más claramente el significado o uno de los significados de la levadura. Entonces, ahí mismo en el libro de Vayikra o Levíticos, vamos a ir al capítulo 7. Vamos a considerar la lectura del verso 11. Estas son las instrucciones para el sacrificio de paz que se ofrecerá a Yahweh. Si es ofrecido en acción de gracias, con el sacrificio de acción de gracias, ofrecerá tortas sin levadura amasadas con aceite, galletas sin levaduras untadas con aceite y harina fina mezclada con aceite. Junto con las tortas de pan con levadura ofrecerá su sacrificio de paz en acción de gracias. Entonces, el Eterno, desde mucho antes, como vemos aquí, le empieza a enseñar al pueblo hebreo que él desea también ese tipo de ofrenda sin levadura. ¿Para qué? Para eventualmente darle una lección, para darle una comprensión gráfica de lo que realmente significa la levadura, o uno por lo menos de los significados de la levadura. Si vamos o seguimos aquí en el libro de Vayikra o Levítico, en el capítulo 10, y consideramos el verso 12, mire lo que dice. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar que habían quedado. Recuerda que los dos primeros habían muerto por lo que habían hecho. Dice, tomen la ofrenda vegetal que queda de las ofrendas quemadas a Yahweh. Cómanla sin levadura junto al altar. Y esto se lo está diciendo a estos que son separados. Recuerde de que aquel que se separa, aquel que se aparta, aquel que se consagra, aquel que se santifica, que es lo mismo, lo que es separar, apartar, consagrar, es lo mismo que santificar. Todas esas palabras significan lo mismo. Y obviamente, santificar para quién o apartar para quién, para hacer la voluntad del Eterno. Entonces, volvemos de nuevo a explicar que el propósito del Eterno con relación a los panes sin levadura era que el pueblo entendiera gráficamente lo que el Eterno deseaba con ellos, que aquel que se santificaba a él se presentara sin ningún tipo de levadura delante de él, que aquello que iba a representar o que representa la levadura lo quitaran de sus corazones para hacer ahora la voluntad del Eterno. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de lo que representa la levadura, o por lo menos algunos de los aspectos que representa la levadura. Ahora quiero adelantar un poco en decirles que porque Yahweh, el Eterno, utiliza la levadura para hacer ver al pueblo que hay aspectos que se pueden tratar como malos para referirse, o por lo menos para hacer un paralelismo con la levadura, no quiere decir de que la levadura sea mala, pero sí para que entienda el efecto que puede traer negativo, en este caso como enseñanza. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. Vamos a ir al libro de los jueces. Shoftim o jueces. Capítulo 6. Vamos a considerar desde el verso 19. Mire lo que dice aquí. Esto es un episodio donde uno de los jueces o uno de los que llegó a ser jueces de Israel tuvo cuando fue escogido. Y dice, Gedeón entró y preparó un cabrito y que dice panes sin levadura de 20 kilos de harina. ¿Por qué es que sucedió todo esto? Mire esto. Vamos aquí a leer un poco antes. Desde el 11. Entonces el mensajero de Yahweh fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra,
que pertenecía a Joás el Abieserita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el mensajero de Yahweh y le dijo: Yahweh está contigo, oh valiente guerrero. Y Gedeón le respondió: oh Adón mío, si Yahweh está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Yahweh de Egipto? Ahora Yahweh nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Yahweh lo miró y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: oh Adón mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés, y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Pero Yahweh le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió: si he hallado gracia ante tus ojos, dame por favor una señal de que eres tú el que hablas conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi presente y lo ponga delante de ti. Y él respondió: yo me quedaré hasta que vuelva. Y aquí es donde viene la cuestión, lo que estábamos leyendo al principio. ¿Qué dice entonces en el verso 19? Gedeón entró y preparó un cabrito y panes sin levadura de 20 kilos de harina. Puso la carne en una canasta y puso el caldo en una olla. Luego se los trajo y se los presentó debajo de la encina. ¿Esto por qué? Porque se lo iba a presentar al Eterno. ¿Por qué? Porque, como ya hemos visto, el mensajero del Eterno había tenido un mensaje, o el Eterno lo mandó con un mensaje para escoger o separar a Gedeón para cumplir un propósito. Y ya sabemos que el Eterno, el que se acerca, se debe de acercar con panes sin levadura a él, dando a entender que el que se acerca a él tiene que venir sin ningún tipo de levadura. Debe de despojarse de toda levadura. Así de que eso es una enseñanza que podemos ver desde el principio de las Sagradas Escrituras, desde la Torá hasta los profetas y los escritos. Si vamos y damos un salto del Tanaj hasta los libros nazarenos, lo que se conoce como el Nuevo Testamento, vamos a ver entonces el mismo patrón de enseñanza, la misma idea. Obviamente que en los escritos nazarenos, ahora sí que se nos va a explicar el mensaje detrás de lo que es el símil de panes sin levadura. El por qué es que el Eterno hablaba de panes sin levadura. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Matitiá o Mateo, capítulo 13, del verso 33, miren lo que Yeshua le dice a sus discípulos. Y esto es con relación a lo que le estaba diciendo al principio, que no todo lo que se cree acerca de la levadura, más sobre todo entre los mesiánicos y entre las raíces hebreas, que hay partes donde enseñan, o muchos de estos grupos que enseñan que el significado de la levadura es que es malo. Todo lo que es leudado es malo. Y obviamente que eso no es así. La levadura tiene varias aplicaciones en la enseñanza, aunque una de ellas obviamente tiene la parte contraria, negativa. Por otro lado, vamos a ver que también tiene una parte positiva en la enseñanza. Pero porque se utilice en la enseñanza para ver la parte negativa, no quiere decir que la levadura en sí sea mala. La levadura no es mala. ¿Por qué? Porque se está diciendo por ahí
que no podemos comparar a Yeshua con un pan con levadura. Cuando él dice, yo soy el pan que cayó del cielo, entonces ellos dicen o dan a entender que Yeshua en ese momento estaba hablando de que él era un pan sin levadura. No, no necesariamente. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Yeshua con relación a la levadura. Por un lado, les dice, les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en una gran cantidad de harina, hasta que todo quedó leudado. Esto nos da a entender que Yeshua está viendo, por lo menos, por un lado, lo positivo de la levadura, en el sentido de que así es el reino de los cielos, que puede empezar de lo pequeñito, pero así como la levadura tiene un efecto que se va agrandando, tiene un efecto que va cambiando lo que tiene al lado. Si usted, por ejemplo, toma un poquito de harina leudada y la mezcla con mucha harina que no ha sido leudada, ese poquito de harina leudada va a afectar físicamente la harina que no ha sido leudada. Entonces, por un lado, Yeshua está utilizando la levadura para enseñar que así es el reino de los cielos, del efecto que puede causar, en este caso, la levadura, de cómo de lo poquito se puede extender. Eso es más que todo lo que trata de transmitir en la enseñanza el significado de la levadura, de cómo es que los efectos pueden ser bastante prolongados, bastante largos, bastante efectivos, bastante que cubre demasiado, que afecta efectivamente sea en lo positivo o en lo negativo. Entonces no es que realmente la levadura sea mala, sino que se puede utilizar para que entendamos que hay cosas que no son buenas, que pueden afectar como a la levadura en el sentido de extenderse de una forma rápida. Es el caso, por ejemplo, de aquí mismo, de Matitiá o Mateo, capítulo 16. Mire lo que dice en el verso 5, el mismo Yeshua. Dice de esta forma: cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Yeshua les dijo: miren, guárdense de la levadura de los fariseos. Mire, algo que uno tiene que notar aquí es que él no está diciendo en sí que la levadura es mala, sino que el tipo de levadura, porque ya habíamos visto anteriormente que Yeshua había tomado la levadura para compararla con el reino de los cielos de una forma positiva, de lo efectivo que puede ser cuando en este caso se puede aplicar. Pero hay tipos de levaduras que van a ser malas. En este caso, Yeshua aquí está aplicando no la levadura en sí, sino el tipo de levadura. Aquí, como leemos, ¿cuál tipo es de levadura? La levadura de los fariseos y de los saduceos. No la levadura en sí, sino la de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué? Porque ellos habían adulterado la palabra del Eterno. Y no solamente porque habían adulterado la palabra del Eterno, sino porque sus actitudes, sus corazones eran engañosos, eran hipócritas. Entonces, esto podía, en este caso, llegar al pueblo y contagiar al pueblo. Y por eso es que decía más adelante, ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, ellos pensaban que estaba hablando era realmente de la harina común, de la harina normal. Y entonces en el verso 8 dice, pero como Yeshua lo entendió, les dijo, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan? Hombres de poca fe o de poca confianza. ¿Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres
¿Y cuántas canastas recogieron? Ni tampoco de los 7 panes para los 4,000 y cuántas cestas recogieron. ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? O sea, Jesús le está diciendo, mira, si habíamos hablado del pan y yo no me había quejado del pan ese o del tipo de pan, ya que era un pan con levadura, mire que Jesús le está mostrando que el problema no era la levadura en sí, porque él les había hablado aquí en este pasaje, como lo vemos aquí desde el verso 8 hasta el 10, que el problema no era el tipo de levadura que tiene que ver con el pan natural, sino el tipo de levadura que tiene que ver con las actitudes de las personas. ¿Cómo eso va a afectar? Porque si fuera la levadura en sí, él hubiera dicho, ah, sí, 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 es que la levadura en sí es mala, pero no. Él les dice aquí, ¿que acaso no entienden? Si estuvieras hablando del pan o la levadura del pan leudado, pues ya se los hubiera dicho. No habíamos hablado de los 5,000 panes y cómo esto alimentó a los 5,000 hombres y cómo eventualmente eso después en otro caso alimentaría a 4,000 más. En sí la levadura no es mala, le estaba diciendo Yeshua, sino más bien qué era lo que era malo, qué tipo de levadura era la que era mala. Mire lo que dice en el 11. ¿Cómo es que no entiende que no les hablé del pan, pero guárdense de la levadura del pan? No, la levadura de los fariseos y de los saduceos, o sea, de los líderes religiosos representantes del judaísmo de ese entonces. Entonces entendieron que por fin que no les habló de guardarse de la levadura del pan. Si se dan cuenta, aquí el problema no era la levadura del pan o la levadura en sí, sino que esto era un símil para mostrar cuál tipo de levadura era la mala, que dice, sino más bien de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces podemos ver aquí varias cosas. Primero, asegurar de que la levadura en sí no es mala, sino los efectos que puede traer la levadura, tanto positivo como negativo. Y dependiendo del tipo de la levadura, entonces va a ser negativa o positiva, obviamente. En este caso, de lo que Yeshua le estaba presentando a sus discípulos, era la levadura de los fariseos, que también consistía en sus enseñanzas. Miren lo importante de pedirle al Padre siempre que nos mantenga en la enseñanza correcta, porque una enseñanza falsa se puede extender como la levadura, se puede alargar, se puede producir tan rápido como la levadura y trae efectos secundarios. Por eso Yeshua le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que tienen que ver primeramente con la doctrina. Doctrina, recuerde que es una enseñanza, la forma de transmitir una enseñanza, diciéndole al pueblo que lo que ellos enseñaban era en contra de lo que el Eterno enseñaba. Entonces, si usted ve que alguien dice algo que no va de acuerdo a las escrituras, entonces usted sabe que se corre el peligro que esté enseñando un tipo de levadura mala, que eventualmente va a traer sus efectos secundarios, obviamente malos. Así de que, por un lado, el pan en sí o la levadura del pan no es que sea mala, pero sí que se toma Yeshua la molestia, por decirlo de alguna forma, para explicarle a sus discípulos esto que se está conversando y que dependiendo qué tipo de levadura es la que va a causarnos daño si es que no estamos pendientes. No la levadura en sí, sino el tipo de levadura. En este caso, aquella que no tiene primeramente enseñanza correcta. Así que hay que estar pidiéndole al Padre siempre que nos ayude a que la enseñanza que estemos recibiendo o estemos enseñando, que estemos hablando, sea de acuerdo a el Eterno. Tristemente, el judaísmo, sus bases, a pesar de que digan que son
lo que es la Torá, la realidad es otra. El judaísmo, un porcentaje bastante alto, se aleja de lo que son los preceptos del Eterno. ¿Por qué? Porque quieren elevar más los preceptos de los ancianos. Por eso era que Yeshua los enfrentaba. Yeshua no los enfrentaba por ser judíos. Yeshua no los enfrentaba porque ellos guardaban la Torá. Yeshua los enfrentaba primeramente porque la doctrina de ellos apartaba a la gente del mandamiento del Eterno para guardar otro tipo de mandamientos. Y hoy en día no es algo diferente en la religión tradicional. Y cuando digo la religión tradicional, tanto me dirijo para el cristianismo católico original como el cristianismo protestante, que de igual forma, a pesar de que el cristianismo protestante se separó del cristianismo católico, cargan básicamente las mismas doctrinas o levadura errónea de doctrinas. Así de que vuelve de nuevo a animar, tengan cuidado de la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque esta es un tipo de levadura mala. De igual forma, podemos ir al libro de Hillel o Lucas, capítulo 12. Vamos a considerar desde el verso 1. Mira lo que dice. En esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él, o sea, Yeshua, comenzó a decir primeramente a sus discípulos. Ahora miren lo que va a decir. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, no solamente Yeshua está mostrando un aspecto de la levadura como doctrina falsa, obviamente, pero también este tipo de levadura que tiene que ver con la hipocresía. Y usualmente, cuando nosotros estamos hablando de enseñanza, podemos también decir que la hipocresía va ligada, porque una persona que enseña doctrina falsa, en la mayoría de los casos, está actuando hipócritamente. Y usted va a notar que la mayoría de estos líderes religiosos o representantes de estos movimientos religiosos, más que estar enseñando por ignorancia, lo hacen por hipocresía, que aparentan ser ovejitas buenas, pero por la espalda de usted, sin que nosotros lo vemos, ellos son lobos rapaces que quieren trasquilar a las pobres ovejitas del Eterno, obviamente engañándolas. Y lo hacen adrede. Muchos de estos que ustedes lo conocen, que lo hacen adrede, que saben lo que están haciendo. No solamente me estoy refiriendo en la religión tradicional que conocemos, pero también lo existe o existen en el judaísmo y en otras religiones, en el mesianismo también, en muchos de los grupos de las raíces hebreas también. Ahora, yo quiero que esto no se malentienda. A pesar que de repente usted escuche una persona que está enseñando equivocadamente, no quiere decir de que lo haga hipócritamente. Porque como ya se dijo anteriormente, hay muchos que lo hacen por ignorancia, no han entendido completamente el mensaje de acuerdo a lo que el Eterno realmente trata de transmitir en la palabra. Y por la ignorancia, obviamente, que transmiten el error. Pero hay otros que lo hacen conscientemente, que solamente dicen las cosas para primero cautivar a las masas y después sacarle el provecho de vida. Y esto era lo que estaban haciendo estos fariseos, que pasa hoy en día con muchos de estos líderes o representantes. Cautivan a las masas, les hacen creer primero que son ovejitas, santas, nobles, y por otro lado que tienen la super revelación del Eterno sin traer realmente pruebas contundentes de parte de
la palabra del Eterno y para después de que las ovejitas sean cautivadas, entonces las trasquilan, sacan provecho. Y cuando éstas necesitan realmente una ayuda o una mano amiga, no se las brindan. Hipócritas. De hecho, esos que inclusive enseñan y predican, ellos mismos no las ponen por prácticas. Entonces, vemos entonces cómo, por un lado, una característica de la levadura mala, la doctrina falsa, la enseñanza falsa, y por el otro lado, otra característica que también de igual forma afecta, que es la hipocresía, y que la una está ligada con la otra. Porque cuando una persona es hipócrita y es la que lleva la batuta en el liderazgo y en la enseñanza, obviamente, ¿qué es lo que va a enseñar? Falsedad, porque no le va a importar el bienestar de las ovejas, no le va a importar el bienestar de la grey del Eterno, no le va a importar el bienestar de la familia del Eterno. Lo que le va a interesar solamente es sacar una ventaja y obviamente la ventaja es económica. Y eso es hipocresía, porque le hace creer a las ovejitas, a los hermanos, que sí está preocupado cuando la realidad es otra. Entonces vemos que la levadura no es mala en sí, sino el tipo de levadura. Y las características de esa levadura mala, espiritualmente hablando, primero va con la doctrina falsa, con la enseñanza falsa y con hipocresía. Esa es otra de las características. ¿Qué dice Yeshua? Después de eso, guárdense de la levadura de los fariseos, de los perushim, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Más bien, las cosas que han dicho en las tinieblas serán oídas en la luz. Y lo que han hablado al oído de en las habitaciones será pregonado en las azoteas. O sea, siempre también estas personas en su hipocresía, obviamente, van a ser, como ya estábamos hablando, van a hacer creer que son hermanos, que son verdaderos, y resulta que por detrás están hablando mal. Pero como acabamos de leerlo aquí, todo va a salir a la luz. Va a llegar un momento que el Eterno va a sacar eso a la luz y poner por evidencia o poner en evidencia a aquellos que dicen ser algo y resulta que no son. Eso téngalo por seguro y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Por eso es que tenemos que pedirle al Padre que guarde nuestros corazones, que los guarde, porque es solamente un hilito pequeño que separa la humildad del orgullo. Téngalo por seguro. Y hay que pedirle al Padre todos los días de nuestras vidas que guarde nuestro corazón para no tropezar en ese hilito y caer del otro lado. Porque si caemos en otro lado, entonces, tristemente, vamos a ser calificados con este tipo de levadura. Así de que la levadura en sí, como ya había dicho, no es mala. La levadura en sí lo que enseña es lo rápido y efectiva que puede afectar algo, sea positiva o sea negativamente. Lo que Yeshua más que todo estaba transmitiendo era el tipo de levadura que puede hacer daño. Ya vimos de antemano una de las características de la levadura mala, la levadura de los fariseos que trataba de la mala enseñanza, de la falsa doctrina. Y por el otro también vimos otra característica de la levadura mala, que es la hipocresía. Así de que hay que tener cuidado con ese tipo de levadura. Y vuelvo a repetir, no es que la levadura sea mala,
sino qué tipo de levadura. Porque como ya habíamos hablado anteriormente, hay levadura natural que no trae ningún efecto secundario en sí, si es que uno la consume apropiadamente. Pero hay levaduras que obviamente ya son alteradas o químicamente elaboradas que van a traer un efecto secundario y más si uno o un ser humano la consume de una forma arbitraria, de una forma no medida. Ahora, vamos a ir al hecho de ver cómo es que Yeshua y más sobre todo sus discípulos vieron este pensamiento de lo que son, primeramente, las fechas especiales del Eterno, o sea, las Moadim, las convocaciones Mikrot y lo que es la fiesta, los Hagim. Si es que ellos realmente se opusieron o se opondrían a esto que el Eterno le había dado al pueblo hebreo desde el principio. Obviamente vemos que Yeshua no manifestó en ninguna parte oposición a nada de esto. Al contrario, él mismo lo dijo bien claro en Mateo: yo no he venido a abrogar, a quebrantar, a derogar, a omitir o a quitar la Torá y los profetas. Yo no he venido a eso, yo he venido es a cumplir. Entonces, quiere decir que Yeshua no se opuso a esto. Los discípulos lo hicieron. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de los Hechos, donde se narra pues, la vivencia de muchos de los primeros estudiantes de Yeshua, en el capítulo 20, en especial Pablo, que fue el que más obviamente extendió esto para los que no eran de origen yehudí, o sea, judíos. Mire lo que dice desde el verso 1. Después de cesar el disturbio, Pablo mandó a llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, exhortándoles con abundancia de palabras, y luego llegó a Grecia. Después de estar él allí 3 meses, los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria. De modo que decidió regresar por Macedonia. La acompañaron Sópater, hijo de Pirro de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, Gallo de Derbe, Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos salieron antes y nos esperaron en Troas. Ahora mire esto. Pero después, ¿qué dice? De los días, de los panes sin levadura, nosotros, están incluyendo todos ellos, navegamos desde Filipos y los alcanzamos después de 5 días en Troas, donde nos detuvimos 7 días. ¿Y se dan cuenta? ¿Por qué es que ellos estuvieron o tuvieron que esperar todos estos días después de los días de los panes sin levadura? ¿Y por qué los nombran? Por esa misma razón, porque ellos tenían en consideración y no habían dejado de conmemorar lo que son los panes sin levadura. Tal vez, y es lo seguro, claro que es lo más seguro, que ellos no participaban, obviamente, del Seder de Pesaj, ya de que el Seder de Pesaj se cumplió en su cabalidad con la muerte de Yeshua. Lo que practicaban era la cena del Adón, que lo había instaurado o fundado un día antes de lo que era el sacrificio del Pesaj, o sea, del Cordero al Eterno. Pero aquí vemos que dice, pero después de los días de los panes y levaduras, nosotros navegamos desde Filipos. ¿Por qué nombra a panes y levadura si realmente no lo tienen en cuenta? Si yo, por ejemplo, no me importara la enseñanza de este tipo de fechas especiales y convocaciones, ¿para qué yo la iba a nombrar? Si la nombro es porque tiene una razón e importancia que va de acuerdo o que va en acorde.
Pero si a mí no me importa y yo no enseño eso, ¿por qué voy a nombrarlo? Pero aún así, queda el beneficio de la duda, como ya dije anteriormente. Bueno, la nombró porque de pronto estaba pasando y quiso atraer en memoria que no pudieron viajar por esa misma razón. Tan pronto que pudieron, se montaron en el barco y se fueron después que pasó panes y levadura. Para que se den cuenta que sí que Pablo estaba interesado que las comunidades de creyentes de origen gentil, creyentes en el eterno Yahweh, a través de Yeshua, sí que seguían guardando panes y levadura. Él escribe a una de estas comunidades, que de hecho cuya carta era leída en todas las comunidades de Asia y Europa, que fue la carta o la primera carta a los Corintios, y no solamente la primera carta, todas las cartas de él, para que no me malentiendan. Pero ya que estamos hablando de esto, de panes y levadura, primera carta a los Corintios, o primera de Corintios, vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer desde el 1, que tiene que ver con todo esto. Dice, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual, y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles se tolera. Tanto que hay quien tiene la esposa de su padre, imagínense, todo lo que estaba pasando en esta comunidad de creyentes. Y ustedes están inflados de soberbia. Y esto obviamente tiene que ver con lo que estábamos hablando de la levadura mala, la levadura de la hipocresía. ¿Por qué? Porque aquellos que se dicen ser hermanos, miren cómo uno de ellos estaba actuando, haciendo algo en contra de las escrituras, y aún había muchos que no le llamaban la atención. Y lo peligroso que es eso, y por eso Pablo escribe aquí. Por eso es que, hermano, no podemos hacer caso omiso cuando situaciones así llegan a aparecer. En el momento que nosotros nos callamos, nos volvemos partícipes. Si nosotros no llamamos la atención a aquel que está actuando incorrectamente, nos volvemos partícipe de aquella persona. No podemos hacer caso omiso. ¿Por qué? Porque entonces llegaríamos a ser ese tipo de levadura. Levadura mala. Levadura cuya característica es la hipocresía. Porque así vamos a actuar. Vamos a actuar hipócritamente. No solamente la persona que está haciendo el mal, que no está actuando correctamente, pero aquellos que se quedan callados y no dicen nada. Y esto nos demuestra que ese tipo de levadura sí que afecta, porque al quedarse callado uno, se va a quedar callado otro y la levadura se va extendiendo, va cumpliendo su labor, en este caso la levadura mala. Entonces, no podemos hacer caso omiso, no podemos callar. Tenemos que decir cuándo, o tenemos que redarguir, tenemos que llamar la atención a aquel hermano, o aquel por lo menos que se dice ser hermano, para que cambie de mentalidad. Y si no, ya sabemos los procedimientos si la persona no quiere, obviamente, cambiar. Pero aquí vemos un ejemplo de eso, de lo que estábamos hablando anteriormente, de la hipocresía, o por lo menos el tipo de levadura mala, la hipocresía. Dice, y ustedes están inflados, miren, le llaman inflados de soberbia. Y eso es lo que hace la levadura mala, o cualquier tipo de levadura. Se infla. Pero en este caso, como es una levadura mala, inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar? O sea, ¿acaso no hubiera sido mejor extirpar el mal y que lloremos por un momento para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? ¿Se dan cuenta? Aunque, por cierto, estoy ausente en el cuerpo, estoy presente en el espíritu. Tú dices, yo he juzgado, tal como si estuviera presente. Si se da cuenta, él no quita lo físico para aplicar lo espiritual. Dice, a aquel que ha hecho semejante cosa.
en el nombre de nuestro Adón Yeshua, reunidos ustedes y mi espíritu, ¿se dan cuenta? De nuevo, lo físico con lo espiritual, con el poder de nuestro Adón Yeshua, entreguen a Satanás para la destrucción de la carne, lo físico, a fin de que su espíritu, lo espiritual, sea salvo en el día del Adón. La jactancia de ustedes no es buena. ¿Cuál jactancia? La levadura inflada. ¿Se dan cuenta? Levadura mala que habían dejado que entrara. ¿Qué dice? Miren lo que dice. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuál tipo de levadura? ¿Todo tipo de levadura? No, el tipo de levadura que contiene hipocresía. Obviamente también que contiene doctrina falsa, pero aquí especialmente la hipocresía. El permitir, sin decir nada, que alguien que está violando la Torá, los mandamientos del Eterno, de esa forma, siga siendo parte de la comunidad, sin que se le diga nada. Como si nada estuviera pasando. Y que dice, límpiese de la vieja levadura, o sea, de la levadura mala, porque recuerde de que él está hablando era de la levadura que antes estaba afectando el ser humano, la mala, que dice, para que sean una nueva masa, como lo son en realidad, sin levadura, porque el Mesías, noten esto, presten atención por aquí es donde va toda la enseñanza reunida o condensada. Nuestro, en este caso, nuestra Pascua, nuestro Pesaj ha sido sacrificado. Ahora mire que él no se opone a panes sin levadura, que dice, así que celebremos, que dice, la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de panes sin levadura. Celebremos la fiesta. Pablo no se opone a la fiesta. Pablo lo que se opone es a que nosotros no tengamos una conciencia limpia. Pablo no se opone a la fiesta. Dice, así que celebremos la fiesta porque esto está ocurriendo en el contexto no solamente de la cena del Adón, porque la cena del Adón se da unos días antes de lo que es panes sin levadura. Recuerde, celebremos la fiesta no con la vieja levadura, y aquí aplica no solamente lo físico, que es celebrar la fiesta, sino aplica lo espiritual. No con la vieja levadura, o sea, aplica lo espiritual, ni con la levadura, y mira lo que dice, de malicia y de maldad. ¿Se dan cuenta? Pablo, además de mostrarnos la levadura o una característica de la levadura, que es la hipocresía, también introduce una de las características de la levadura mala, que es la malicia y la maldad. Y él dice, más bien aplicando lo físico, pero también lo espiritual. Sino con pan o panes sin levadura. Él no dice, no coman más panes sin levadura, sino que dice que sí, pero a la misma vez le da la aplicación espiritual. Sí, coman panes sin levadura, pero apliquen lo espiritual, que es panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Obviamente que el cristianismo ha interpretado esto solamente como que, no, es que él está transmitiendo esto, es en lo espiritual, pero aquí dice anteriormente, celebremos la fiesta. ¿Y en qué consiste la fiesta? Ya lo leímos anteriormente. No solamente el dejar de comer algo leudado, pero comer panes sin levadura. Y lo repitió en muchas ocasiones el Eterno. Y aquí Pablo lo está diciendo, celebremos la fiesta. Y la fiesta se celebra comiendo panes sin levadura. Obviamente que Pablo
le da la interpretación espiritual, porque a la verdad eso era lo que el Eterno quería mostrarnos. Él no da a comer al pueblo hebreo pan y sin levadura para decirle, no, es que es un buen alimento para que ustedes no se engorden. Es un buen alimento para que no les salgan bacterias malas en el estómago. O es un buen alimento para mantenerse ustedes bien sanos. No, tiene más que esa explicación. Ya lo habíamos visto desde el principio. El Eterno quería mostrarle gráficamente al pueblo hebreo que aquel que se separaba para él tenía que presentarse sin nada leudado, sin levadura. Y por eso era la forma que él le decía de cómo tenía que presentarse. Y lo hacía gráficamente para que eventualmente entendiéramos que tenía una enseñanza espiritual. Pero el entendimiento espiritual no iba a quitar lo físico por ese lado. Y por eso eventualmente Pablo también escribe a los de Galacia o a los Gálatas, y vamos para allá. Capítulo 5. Vamos a leer aquí ya para terminar desde el verso 7. Corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Tal persuasión no proviene de aquel que los llama. Un poquito o poco de levadura leuda la masa. Entonces, mire que aquí Pablo está aplicando la levadura mala a lo que tiene que ver con la enseñanza errónea, con la doctrina errónea, con la doctrina equivocada, con la enseñanza falsa. Así de que básicamente eso es lo que el Eterno ha tratado de transmitirle al pueblo. Primeramente, que se presente delante de él sin ningún tipo de levadura, o sea, doctrinas falsas para obedecerlo a él tal y cual como él lo manda. Segundo, sin hipocresía, o sea, con sinceridad, con amor verdadero y puro ante él y ante nuestro prójimo. Y que no tengamos la otra característica que es la maldad y la malicia. Y que obviamente tenemos mientras estemos aquí en este mundo, practiquemos lo que se nos mandó con relación a lo que es panes sin levadura en lo físico. Y que a la misma vez eso físico se transmita o se transfiera o se pueda ver también en lo espiritual. Porque de nada me sirve tampoco practicar lo físico cuando no lo pongo en práctica en lo espiritual, que es lo que el Eterno quiere que yo lo ponga también. Así de que hasta aquí voy a dejar esta corta enseñanza para que ustedes puedan comentar, opinar o hacer preguntas. Un momento.